Muy buenos días a todos y feliz viernes 29 de marzo de 2019 en este episodio número 97 contestando a preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo que estéis muy bien y en el episodio de hoy vamos a contestar las preguntas como hacemos cada viernes. Antes, ya sabéis, de contestar las preguntas hago un breve resumen de lo que hemos visto durante esta semana. En concreto, el lunes tuvimos un vídeo de una enfermedad. Y en este vídeo, pues mi compañero Marc os explicaba las patologías de manos y muñecas más comunes que pueden dar derecho pues, a una incapacidad laboral o a solicitar un grado de discapacidad. También, como cada lunes, presentamos un caso de éxito, y en este caso es una sentencia en el que la justicia ha reconocido una incapacidad absoluta por un meningioma cerebral. Muy interesante esa sentencia, la podéis ver en los detalles de este vídeo. Tenéis un enlace que va a nuestra página web para que podáis consultar esa sentencia. El martes, en el episodio divulgativo de Marta, compañera del despacho también, explicó qué hacer cuando te han denegado la incapacidad permanente. El vídeo estaba titulado como "Me han denegado la incapacidad permanente, ¿cuáles son los motivos?", y ahí lo explicaba perfectamente. El martes también en misderechos.club entrevisté al doctor Villacastín, especialista en cardiología, y hablamos en general sobre los episodios de taquicardia, taquicardia, bradicardia, todos esos episodios de arritmia cardíaca. Pues estuvimos hablando con el doctor y es muy interesante. Si sufrís algún tipo de patología cardíaca a nivel de arritmia, pues que podéis escuchar esta entrevista con el doctor Villacastín. El miércoles también lo que tuvimos fue un YouTube en directo, YouTube Live, ya lo visteis, fue también muy interesante este miércoles pasado. En este caso, pues contestamos en directo a las preguntas de la audiencia a las 6:30 de la tarde. Y el miércoles tuvimos también pues un episodio de actualidad, un vídeo de actualidad. En este caso, lo que hicimos fue tratar el Real Decreto que regula las medidas urgentes de igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo. Así que muy interesante esas medidas que hemos desarrollado en este vídeo del miércoles, que como es un Real Decreto tan extenso, pues lo vamos a dividir en dos partes y también veréis pues la semana que viene una segunda parte de estas medidas que se han aprobado en ese Real Decreto Ley. Y el jueves hicimos por último ya un blog post, un artículo en nuestra web explicando cómo saber y calcular las bases de cotización. Muy interesante también para aquellos que estéis planteando saber qué os puede quedar, pues ya sea de una baja médica, de una incapacidad laboral, de la jubilación, etc. Bien, y dicho esto, si os gustan este tipo de vídeos, os pido que le deis al like y que os suscribáis a nuestro canal para ir enterándoos de todas las novedades que vamos publicando. Ahora sí, empezamos a contestar las preguntas de esta semana. Y la primera pregunta de esta semana nos la hace Rosa Sánchez López y dice: ¿los autónomos en el INEM no tienen derecho a nada? Me refiero a subsidio o alguna paga. Mi pregunta es: ¿en la Seguridad Social tampoco? Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, Rosa. Y lo cierto es que no. Los autónomos tienen esa desgracia de que, como se entiende que están trabajando de forma voluntaria, pues en ese sentido uno de los requisitos para poder cobrar el subsidio de desempleo o las cuantías ya sea del RAI o del desempleo es precisamente que sea involuntario. Es decir, que el trabajador no haya cesado de su trabajo de forma voluntaria, sino que haya sido despedido. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que con el autónomo se ha venido entendiendo generalmente que pues el autónomo está voluntariamente en ese régimen y que por lo tanto si deja de trabajar, aunque sea porque cierra el negocio, nunca estará en esa situación. Eso es lo que había sido históricamente. Ahora ha cambiado, ya vimos en esta modificación de las condiciones del Estatuto del Trabajador Autónomo que se creó pues hace unos años ya la posibilidad de cotizar por cese en el trabajo, que ahora es una cotización obligatoria desde 1 de enero de 2019, y que en este caso el cese, pues si se está cotizando por cese en el trabajo como autónomos, que ahora ya es obligatorio, o si se venía haciendo hace años atrás, si has cotizado en ese caso, pues sí que tienes derecho a cobrar por desempleo en el autónomo, por cese de actividad, que se llama concretamente en el caso de los autónomos. Si has cotizado en ese régimen, entonces sí que tienes derecho a cobrar la cuantía que corresponde a esa prestación. Es una novedad que se introdujo hace unos años, pero
que aunque sea así, no da la posibilidad de acceso al subsidio de mayores de 52 años que está regulado. Así que muchísimas gracias por la pregunta y vamos con la siguiente pregunta que nos hace Mariucha González y dice: buenas tardes, he cotizado al régimen general hasta 2012, unos 22 años. Luego he estado cobrando el desempleo y subsidio y una raya hasta 2017. Desde enero de 2018 estoy de alta como autónoma. ¿Podría darme de baja y solicitar ese subsidio? Tengo 52 años. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, en este caso Mariucha, y la respuesta es la misma que en el caso anterior de Rosa. La respuesta es que no, los autónomos no pueden acceder a esta prestación del subsidio de mayores de 52 años. Y el motivo es porque este subsidio pues, requiere que sea involuntario. Entonces, si tú te das de baja de forma voluntaria de los autónomos, al igual que si un trabajador en régimen general se da de baja, lo que hace es que no se puede acceder, en ese caso, al subsidio de mayores de 52 años. Entonces, los autónomos, uno no puede decir: yo cumplo todos los requisitos para el subsidio de mayores de 52 años, soy autónomo, me voy de baja y pido el subsidio. No, es de naturaleza totalmente de subsidio y, por lo tanto, no podrías acceder a ese subsidio de mayores de 52 años si te das de baja de forma voluntaria de autónomos y aunque también cesaras en la actividad, como decíamos en la respuesta anterior. Muchas gracias por la pregunta y vamos con la siguiente. Nos la hace José Antonio Aranda y dice: hola, buenas tardes. Ante todo, felicitados por hacer un poco más fácil el día a día de todos que tenemos alguna duda. Sois geniales explicando. Muchas gracias, José Antonio. Mi duda es la siguiente: mi profesión es la de mecánico industrial. Tengo declarada una incapacidad desde el 2016 por epicondilitis bilateral con rotura del tendón y operado en el brazo derecho. Tendinitis en ambos hombros con operación en uno de ellos. Las pruebas me siguen saliendo mal. En el último informe, el cirujano me puso que era crónico. Ya me han revisado en el ICAM 2 veces, la primera por 6 meses, la segunda por 1 año y la última revisión me han puesto que pueden revisarme a partir de agosto de 2019, que serían 2 años. Mi pregunta es: ¿me pueden estar revisando cada 2 años hasta que me jubile? Gracias, un saludo. Bien, muchísimas gracias, José Antonio. Es una pregunta que la hemos resuelto en otras ocasiones y la respuesta es que sí. Hasta la edad de jubilación ordinaria te pueden llamar a revisión siempre que lo considere oportuno el INS. ¿Vale? En tu caso, te tienen esta primera revisión de los 6 meses porque entenderían que pues quizá sometido a alguna intervención quirúrgica podías recuperar la capacidad funcional. Vieron en ese momento que no, hicieron otra al año porque pensarían lo mismo, vieron que no te recuperaste y por lo tanto te han dado estos 2 años. Cuando ya le dan 2 años, lo habitual es que no te vuelvan a revisar. Más si te han hecho 2 revisiones ya, ¿de acuerdo? Entonces yo te diría que lo más probable es que no te llamen más y que pues, llegues a la jubilación y en ese momento pues sigas cobrando esta prestación de incapacidad total que te han reconocido como mecánico industrial. El hecho de que diga crónico no quiere decir que tengas más o menos posibilidades de que te revisen. Es decir, hay patologías crónicas que puede ser que estén en un momento basal que permita trabajar. Voy a poner un ejemplo para que se entienda un poco más. Uno puede tener una hipertensión arterial, que es una patología que puede devenirse crónica, pero que no le limite suficientemente como para trabajar. Muchas personas están trabajando, evidentemente, con hipertensión arterial y eso no hace que, por el hecho de ser crónico, sea más limitante. Es decir, que podías tener una epicondilitis que fuera crónica, pero que fuera leve y que te permitiera trabajar con dificultad, evidentemente, como mecánico industrial, pero que no te reconocieran esa incapacidad laboral. Por lo tanto, insisto, el hecho de que diga crónico en el informe no es tan relevante como lo que debe decir el informe en cuanto a las limitaciones funcionales que tienes, a nivel de movilidad, fuerza, etc. Así que muchísimas gracias, José Antonio, por la pregunta y vamos con la siguiente, que nos la hace Gloria Amella y dice: hola Jorge, me gustaría que me dieras información sobre el subsidio de mayores de 55 años, ahora de 52. Mi caso es el siguiente: tengo 57 años y 30 años cotizados, de los cuales 6 son en régimen general y los últimos 24 de autónomos. Trabajo para mi marido, que se jubila este verano. Mi pregunta es si puedo solicitar el subsidio por cese de negocio. ¿Soy apta para ello? Sin más, un saludo, espero tu respuesta. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Gloria. Y es muy buena pregunta porque en estos casos nos hemos de ir a analogías. Aún no hay jurisprudencia sobre ello porque no se ha llegado aún. Y es el caso de estos autónomos colaboradores, ¿no? Autónomos dependientes, en los que se pide pues el paro.
¿Qué es lo que sucede en estos casos? Pues que en régimen general, si tenemos contratado pues, a nuestra pareja, ¿no? A nuestro cónyuge, no se paga la prestación del desempleo, ¿de acuerdo? Entonces, esta prestación por cese de actividad se tiene una analogía muy importante, ¿no? Porque es prácticamente lo mismo, lo que cubre es esa pérdida de trabajo, ¿no? Esa pérdida de poder estar en el mundo laboral. ¿Por qué no se cubre? Pues porque el Tribunal Supremo, en su doctrina, lo que ha hecho en la jurisprudencia es crear pues, un orden doctrinal en el cual esto todo va al fondo común, ¿no? Es decir, que el matrimonio tienen pues, un fondo común y como tienen un fondo común, pues el hecho de estar en desempleo motivado por la decisión de jubilación del marido en este caso, pues supondría un beneficio en ese sentido y sería una prestación que sería decidida exclusivamente por la voluntad de uno de los dos cónyuges o incluso de los dos, ¿no? Si decidieran esto, pues entonces en esos casos no se suele abonar. Esto aún yo no conozco sentencias que haya llegado al Tribunal Supremo que puedan generar jurisprudencia, pero mi opinión es que en este caso no se debería abonar el cese por actividad, porque pese a ser ese cese vinculado a una decisión que no es propia del trabajador, no es tuya, sí que al ser tu cónyuge, tu marido, pues en ese caso entiendo que no se debería abonar. Todavía así, yo te diría que lo presentaras, que no lo ocultaras a la Seguridad Social y si quieres cuando tengas la resolución nos lo haces saber y veremos ahí cuál ha sido la motivación legal que ha utilizado, el fundamento legal que ha utilizado la Seguridad Social en este caso para denegar esa prestación por cese de actividad. Muchísimas gracias Gloria por la pregunta y vamos con la siguiente pregunta que nos la hace Silvia y dice lo siguiente: hola, si tengo una incapacidad permanente total y trabajo en otra profesión donde por ese trabajo sí cotizo a la Seguridad Social, un ejemplo, con esta incapacidad trabajo durante 10 años, tengo 52, ¿en qué me beneficia estas cotizaciones? ¿El importe de la incapacidad siempre será el mismo o por añadir cotizaciones en algún momento me incrementan la pensión de incapacidad permanente total? ¿O hay un nuevo cálculo para dicha incapacidad en algún momento dado? Gracias, Silvia. Bien, muchas gracias por tu pregunta, Silvia. Vamos a ver, en cuanto a los beneficios por estar trabajando más en un nuevo trabajo distinto, compatible con la incapacidad que te han reconocido, vamos a ver en lo que te beneficia. Te puede beneficiar en lo siguiente: si tú cotizas desde que tienes esos 42, por ejemplo, que tienes un ejemplo, ¿no? Y cotizas hasta lo suficiente hasta llegar a la jubilación, esas cotizaciones que puedes hacer, aunque no llegues a la jubilación, cuando tú llegues al momento de la jubilación ordinaria, podrías solicitar jubilarte. Entonces, si esa jubilación es más alta, la base reguladora, que la de la incapacidad total que tienes, pues sería posible que te reconocieran ahí, en ese caso, una jubilación superior a la que ya tienes ahora de la incapacidad permanente. Esto es importante que lo tengas en cuenta y entonces estas cotizaciones podrían servir para que la jubilación fuera superior. Número 1. Número 2. Si de este nuevo trabajo tienes algunas lesiones o patologías nuevas que puedan dar lugar también a una incapacidad total, dos incapacidades totales serían incompatibles, pero si esta incapacidad total derivada de unas patologías distintas a las que ya te han reconocido hacen que tengas una base reguladora superior a la que ya tienes, pues podrían dar lugar, insisto, a una incapacidad permanente total superior a la que tienes reconocida. Por lo tanto, sería un segundo beneficio. Y tercero, lo que sí que tienes que tener en cuenta es que no hay una actualización del cálculo. A ti te han reconocido una incapacidad total con esa base y si tú quieres tener una base superior, debes justificar que hay nuevas patologías que concurren a lo que sería la situación médica tuya y que por lo tanto se puede recalcular en base a una incapacidad permanente nueva y una base reguladora nueva. Me lo invento, si tienes una total por un tema físico, porque tienes mal las rodillas, imagínate, pues y tienes una base reguladora de 1.000 euros, estarías cobrando 550 euros, por ejemplo. Imagínate que luego tienes una depresión, ¿no? Y te dan una absoluta. Pues si no has cotizado nunca nada más, cobrarás los 1.000 euros, el 100% de la base que tienes reconocida. Vale. Imagínate que luego trabajas en otro trabajo y que tienes una base pues, de cotización más o menos que hace que tengas una base reguladora de unos 1.500 euros. Tú vas trabajando, como tienes una depresión, si te calculan la incapacidad permanente por la depresión, en lugar de los 1.000 euros que cobrarías antes, quizá puedes cobrar 1.500 porque tienes pues, una base reguladora nueva. ¿Vale?
Es importante que para poder cambiar esa base, la patología debe ser nueva, no una grabación de la misma, ¿eh? Es decir, si fuera de rodillas y fuera por las rodillas que pides la absoluta, en ese caso no te concederían una nueva incapacidad y una nueva base reguladora con 1.500 euros, sino que te dirían, no, esto viene de las rodillas, ya tenías una incapacidad por las rodillas, por lo tanto te quedas con los 1.000 euros de la total que te reconocieran en su día. Estos serían en síntesis las ventajas y cómo se hace el tema de los recálculos de la base reguladora. Sobre todo, importante que sean patologías distintas a las ya reconocidas en la primera situación de incapacidad permanente total para tu profesión habitual. Muchísimas gracias, Silvia, por tu pregunta. Y vamos con la siguiente, que nos la hace en este caso The Last Wolf in the Earth, y dice: Buena tarde, Campbell. Tengo una incapacidad permanente total para mi profesión habitual desde 2012. Entonces tenía 57 años, cobraba el 55% más el 20% en la total cualificada. Desde 2014 cobró el 100% debido a una resolución de trabajo que les obligaba a completar el salario por no tener las medidas higiénico-sanitarias reglamentarias. Mi pregunta es: ahora tengo 64 años. Cuando me jubile, ¿cobraré el 100% como ahora o solo el 75%? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, entiendo que se trata de un recargo de medidas de prestaciones, entonces que la incapacidad que tienes fue reconocida por accidente de trabajo y como consecuencia de ello le impusieron un recargo de prestaciones a la empresa en la que trabajabas. Seguramente sea el 30%, ¿vale? Ese recargo de prestaciones. Bien, ¿qué es lo que sucede? Estos recargos de prestaciones se cobran durante toda la vida, no es que lo dejes de cobrar, este recargo de prestaciones, porque el recargo de prestaciones se impone a la empresa y la empresa lo que ha hecho es capitalizar este recargo en base a lo siguiente. Lo que hace es decir, a ver, pues este señor tiene un accidente en tal fecha, calculan el recargo de prestaciones de lo que va a durar tu vida, hacen un cálculo que se llama cálculo actuarial, calculan tu esperanza de vida y en base a eso, en su momento, en 2014, la tesorería le exigió a la empresa capitalizar el coste de esa prestación y lo que hace la tesorería es pagártelo a ti mensualmente. Es decir, tú lo vas cobrando mensualmente y la tesorería y la empresa ya lo pagó por anticipado a la tesorería. Entonces, eso no lo dejarás de cobrar, lo seguirás cobrando y en la jubilación cobrarás lo mismo que estás cobrando ahora durante la percepción de esta incapacidad permanente. Muchísimas gracias por la pregunta y vamos a ir a la última pregunta, que en este caso nos lo hace Kiko Cris y dice: Hola Jorge, mi nombre es Francisco. Ante todo, gracias por tus consejos que tanto nos ayudan a todos. Muchas gracias, Francisco. Y dice: mi pregunta es la siguiente: si teniendo 52 años y más de 15 años cotizados, tienes derecho a subsidio mayores de 52 años, ¿qué ocurriría a la hora de alcanzar la edad de jubilación ordinaria si la edad a la que me corresponde jubilarme son los 67 años, pero no he vuelto a trabajar desde los 52 años? No cumpliría el requisito de haber cotizado 2 años en los últimos 15. Entonces, en teoría, no podría acceder a una pensión contributiva. Si no es así, por favor, acláramelo. Un saludo y muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Francisco. Y te lo aclaro rápidamente. Lo comentamos, creo, en el vídeo de los 52 años, pero que hemos de tener en cuenta que el subsidio para mayores de 52 años, a los únicos y exclusivos efectos de la jubilación, sí que cotiza. Es decir, que todos estos 15 años que habrán pasado desde los 52 hasta los 67 en tu caso, te contarán como cotizados a los efectos de poder solicitar la jubilación ordinaria. Es decir, que no solo tendrás esos 15 que ya tienes, sino que tendrás otros 15 más, 30. Es decir, cumplirás los requisitos de la carencia general, esos 15 años, los cobrarás con exceso, y además la específica de los 2 años, porque el subsidio para mayores de 52 años cotiza a los efectos de la jubilación ordinaria. Muchísimas gracias por tu pregunta, Francisco, y vamos como siempre a acabar con los agradecimientos a la audiencia. En este caso nos ha escrito Juliet García y nos dice: muchas gracias por tan valiosa información. María Teresa Cánovas Cerdán dice: muchas gracias, han sido muy amables, seguiré viendo los vídeos, me gustan mucho y ayudan muchísimo. Gracias, gracias. Y Paco Solanillos dice: muchas gracias por la información, sois unos cracks. Bien, muchísimas gracias a todos vosotros por las preguntas que nos hacéis, que son muchísimas. Cada semana registramos más de 500 preguntas
y las respondemos o intentamos responderlas todas a través del canal de YouTube. Ya sabéis que algunas las seleccionamos para poder compartirlas con todos vosotros. Igualmente, agradeceros a todos, y valga la redundancia, esos agradecimientos que nos hacéis, que son los que nos ayuda día a día y semana tras semana a poder seguir publicando estos contenidos. Y ahora ya sí, si os ha gustado el vídeo, por favor os vuelvo a pedir que le deis al like y que os suscribáis al canal para recibir notificaciones de estos nuevos contenidos que vamos publicando semana a semana. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos aquí el viernes que viene con un nuevo vídeo contestando a vuestras preguntas.